Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Fe que Piensa. Me encuentro como de costumbre ya con mi amigo Aarón. Y este día vamos a tocar un tema, la verdad, todos han sido interesantes, pero este es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque hay mucha evidencia histórica al respecto de esto. Y hoy lo que queremos hablar es sobre las evidencias de Jesús, no nomás dentro de la Biblia, porque pues si compartimos la fe, pues sabemos que lo que dice la Biblia es porque pasó así, pero que hay también fuera, o sea, lo que es extra bíblico. Y nos vamos a estar viendo diversos datos, diversos historiadores que hablan sobre la evidencia de que existió un tal Jesús una vez, que anduvo ahí por Nazaret, por Galilea y esos rumbos de allá. Y también vamos a tocar el tema de la crucifixión, porque hoy en día hay muchos agnósticos o muchos historiadores que siguen negando esto, pero cuando vemos a historiadores serios, académicos serios, pues no pueden negar que esto así pasó y no tienen para dónde hacerse porque la historia misma no lo permite que así pase. Sí, así es. Hoy en día es de moda ahorita en YouTube ver a ateos, agnósticos que cuestionan el cristianismo y muchos dicen que nunca existió Jesús. Y vamos a estar viendo que sí hay bastante evidencia que sí existió Jesús. Ya si uno no quiere aceptar a Jesús como hijo de Dios, como el Cristo, que dice pues a lo mejor que nomás fue un buen profeta o buena persona, pues ya es asunto de cada quien, pero realmente negar la existencia de Jesús es imposible cuando uno ya ha visto la evidencia que vamos a presentar ahora. Así es. Y creo que nos podemos ir como por pasos, primero ir viendo qué nos dice las escrituras, para luego explicar algo que es muy interesante, que lo estábamos platicando antes de comenzar a grabar sobre cómo pensamos que la Biblia no respalda históricamente a Jesús, pero vamos a explicar el por qué sí lo hace y después vamos a estar hablando de fuentes extrabíblicas, ¿no? Yo digo que para comenzar a entender esto un poco más, debemos de entender que en la Biblia lo que son los evangelios, las cartas paulinas, cartas de Pedro y todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, pues ellos cuando estaban escribiendo, ellos no sabían que estaban escribiendo una Biblia. Ellos estaban escribiendo historia, datos históricos, cosas que pasaron para ellos en su contexto. Y entonces es importante siempre recordar que podemos acercarnos a la Biblia con esa confianza de que es palabra de Dios, pero también acercarnos de una manera histórica, porque la historia respalda lo que dice este libro, como estuvimos viendo en episodios anteriores de la arqueología, de las diversas cosas que se han encontrado, pues vemos que es un respaldo a todo lo que hace. Y lo mismo pasa cuando vemos a Jesús, en este caso. Ah, Quisiera que entendiéramos que Jesús no se trata solo sobre el Evangelio, sino que hay más detalles a profundidad de él en las cartas. Por ejemplo, uno de estos casos es las cartas del apóstol Pablo. Y creo que podríamos hacer un episodio al respecto del apóstol Pablo también, de su conversión y todo esto, que es otra evidencia de que hubo un cambio psicológico. Y también me gusta analizar esos cambios psicológicos que hay dentro de los personajes, ¿no? Ujú. Que aparecen en la Biblia. Pero bueno, las cartas de Pablo se escribieron entre los años 50 y 60, que fueron alrededor de 20, 25, 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es algo muy importante cuando analiza la historia, porque la mayoría de textos históricos están narrados por ejemplo, cuando quieren hablar de un personaje, un escritor tardó 100 años para escribir de ese personaje, o sea, hay un gran rango de vacío en esa historia, pero con Jesús no pasa así. Fue 20 años después cuando empezaron a hablar de él en escrituras, ¿no? Entonces, no sé si quieres mencionar algo para después entrar a que quiero leer Primera de Corintios. Pues es interesante ver cuántos manuscritos hay que respaldan la existencia de Jesús. Ujú. Si comparas nomás los manuscritos que hablan de Jesús con los que hablan, por ejemplo, de Alejandro Magno o Julio César,
pues de ellos son unos cuantos nomás. Y tenemos más de 5,000 manuscritos antiguos que hablan acerca de Jesús y su vida. Y pues hay unos expertos que dicen, no, pues de Julio César, pues también tenemos monedas y otras cosas. De Alejandro Magno también hay más hallazgos arqueológicos que hablan de ellos. Pero es normal, pues Jesús fue un carpintero, anduvo en Israel, en una provincia no muy conocida en Roma, en el Imperio Romano. Él no tuvo ningún puesto en el gobierno, no fue un emperador como Julio César o como Alejandro Magno, pero hay miles de manuscritos que hablan de él. Unos son del Nuevo Testamento y pues hay otras fuentes que vamos a ver también ahorita de otros tipos de historiadores. Y los manuscritos más cercanos a la vida de Jesús, unos 10, 15 años después de su muerte. Ujú. Sí, pues de hecho, aunque los escritos aparecieron años después, pues la inmediatez de la expresión o este compartimiento que tenían oral, pues fue inmediato, es algo que pasó inmediatamente, pero no se empezó hasta a escribir y dar, a ponerlo en papel, pues años después. Y es lo que quería mencionar en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Ahí vemos lo que todos prácticamente predicaban, por así decirlo. Me gusta verlo así, aunque no es así, me gusta verlo como que podría pensar que esto es lo primero que todos los cristianos convertidos es lo que aprendían primeramente. ¿Por qué? Porque este era, hoy lo vemos y lo leemos y sabemos que era un credo que ellos tenían, eran como una confesión de fe que ellos hacían. Y eso aparece ahí en Primera de Corintios en el capítulo 15. Y quiero leer rápidamente, empieza en el verso 3, ¿no? Y es Pablo escribiendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Es interesante que cuando ellos, por ejemplo, Pablo escribió esto, y ellos quizá conocían a esas personas, y podían ir a poner a prueba esta información que Pablo está dando. Le está diciendo ahí, muchos aún viven, otros ya no están, pero muchos aún viven. Como dándoles la oportunidad de, vayan y pregúntenle si no me creen, que Jesús realmente existió y se les apareció y todo lo que él dice, ¿no? Que fue sepultado, que resucitó, y es lo que vamos a hablar en todo este episodio, ¿no? Sí, pues es lo que hizo Lucas. Él fue e investigó porque todavía había muchas personas que conocían a Jesús. Y a veces tenemos la idea errada de que todos que escribieron el Testamento eran unos pescadores, personas sin escuela, gente ignorante de campo. Pero Lucas fue un doctor, estudiado, un griego, no era ni judío, era un griego, él había estudiado, hablaba varios idiomas, un doctor, un historiador. Y en su evangelio él habla de la investigación que él hizo. Aquí en Lucas 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, no había duda que eso había pasado. Todavía vivía la gente, como tú mencionaste, esas 500 personas. La mayoría de ellos, que ellos podían ir a preguntarles. Y dice, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y sería un error descartar el Nuevo Testamento, porque Lucas era un historiador, él hizo su investigación bien, él fue y habló con esas personas y ellos platicaron
de sus experiencias, lo que ellos habían visto, los milagros que hizo Jesús, de su crucifixión, su resurrección, que vamos a mencionar en el próximo episodio, va a ser tema. Pero Lucas hizo bien su trabajo. No era un campesino ignorante. Él fue como un hombre que tenía estudios, un hombre muy inteligente, y dice, pues esa es la evidencia. Y la evidencia respalda a Jesús, su existencia. No solo su existencia, pues los milagros y todo eso que hizo también. Ujú. Sí, y es interesante porque históricamente hablando, pues son documentos que no pasan del primer siglo y eso tiene un peso más relevante al momento de querer comprobar algo, ¿no? Es interesante también recordar que varios de los escritores del Nuevo Testamento fueron testigos oculares. Por ejemplo, el apóstol Juan caminó con Jesús y creo que él el que dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y también en otra ocasión dice ah, que cuando lo miraban podían ver en él estaba la vida y como que en él no había muerte y su vida iluminaba todo lo que hay. No está ahí en o sea, en Juan capítulo 1, todo eso. Pero lo importante de rescatar aquí es que aplicando estos criterios, podemos ver que tienen un peso mucho más importante que cualquier otro texto histórico en cualquier otro personaje, como ya mencionaste tú en los personajes. Incluso hay más dudas hoy en día de que Pilato, esos filósofos antiguos griegos existieron, pues es más evidente y más probable tener fe y confiar en que existió una persona que se llamaba Jesús. Sí, el apóstol Pablo, como tú mencionas, en la primera carta que él escribió, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras Ajá, manos ya, tocante al verbo sí. de la vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él dice, nosotros estamos escribiendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, pues hemos tocado a Jesús, pues ellos estuvieron con él 3 años, ellos comían con él, platicaban con él, ellos pues viajaban con él a todos lados. Tenemos Mateo, otro que escribió uno de los evangelios, que fue discípulo también. Y tú mencionaste a Pablo ahorita, él tuvo un encuentro con Jesús, siendo un enemigo de los cristianos, él estaba matando a los cristianos, quería acabar con ellos, hasta que él mismo tuvo un encuentro con Jesús y Jesús cambió su vida. Sí, abandonó todas sus creencias, su fe, su poder que tenía en otra religión por ese encuentro que tuvo con él. Y a partir de ese encuentro empezó a vivir para él y es cuando escriben todas estas cartas, ¿no? Para que las personas puedan ver y creer en que existe Jesús y que es el Salvador del mundo, ¿no? Así sé que hay muchos más textos que podríamos rescatar, incluso en el Antiguo Testamento y conectarlos con el Nuevo y todo eso, pero creo que es tiempo de entrar un poco más hacia lo que hay extra bíblico, ¿no? ¿Qué personajes existen? Si es que hay alguno de los que hablan de este Jesús histórico. Lo que sí es que ah, hay unos libros muy populares, no conozco muy bien de dónde es el autor, pero se llama Caballo de Troya. Eh, y es un libro de ficción, pero mucha gente piensa que es un libro verdadero, pero hasta el libro dice que es ficción. Pero la gente dice,
¿A poco sí se puede hacer esto? El libro ese trata de que este científico inventó una máquina del tiempo y hasta narra que en 1980 y sabe qué. Y por eso la gente piensa que es algo que sí pasó, pero no, es ficción. Entonces inventó una máquina del tiempo y él no sé si es cristiano, creyente o qué, pero en ese libro dice que él se quiso teletransportar a la época donde estaba Jesús y que él pudo ver a Jesús con esa máquina del tiempo y todo lo que tú quieras. Bueno, no vamos a hablar de esas cosas porque pues no son así. Vamos a hablar de hechos que son verídicos y historia que es verídica, que existen los documentos y que ustedes mismos pueden investigar al respecto. No sé si quieres mencionar alguno de estos historiadores que has investigado. Pues antes de hablar de los historiadores de ese tiempo, me gustaría comentar algo sobre un erudito moderno que ha estudiado mucho la vida de Okay. Jesucristo. Uh-huh. Él se llama Bart Ehrman y él se considera un experto del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, pero es interesante porque él no es cristiano, aunque él sí en algún momento dice que era cristiano y dejó su fe, abandonó su fe por ciertos motivos, pero dice pues que Jesús sí existió. En uno de sus libros él menciona eso, Jesucristo sí existió, como están de acuerdo casi todos los académicos competentes de la antigüedad, cristianos o no, basándose en evidencia clara y contundente. Entonces, lo que él está diciendo, si uno es un académico competente, alguien que realmente ha estudiado muy bien, la evidencia va a llegar a la conclusión que sí existió Jesús. Uh-huh. Y él no cree en los milagros de Jesús, él no cree en la resurrección, sí cree en la crucifixión, cree que lo sepultaron, cree que la tumba se encontró vacía después y él tiene sus explicaciones. Pero él dice, no podemos negar la existencia de Jesús. Y si alguien lo hace, pues no es un erudito, bueno, sincero, es alguien que está manipulando la evidencia. Y yo diría lo mismo después de Uh-huh. estudiar ese tema, Sí, porque tenemos los testigos del Nuevo Testamento, de la Biblia, los apóstoles que fueron testigos, pero también hay varias personas, romanos, judíos, que confirman la existencia de Jesús y también de los cristianos. sí. Sí, es muy interesante eso. Creo que fortalece más la fe de nosotros. Es eso que académicos importantes y reconocidos por universidades no nieguen que existió Jesús, que tengan sus ideas al respecto, pero que no nieguen la existencia de Jesús. Eso nos debería de fortalecer y dar más confianza en lo que dice la palabra. Porque pues de nada sirve a este académico que me mencionas todo el conocimiento sobre Jesús, todas sus investigaciones, si su confianza no está puesta en Él verdaderamente, ¿no? Y creo que la misión de estos episodios que hacemos, cualquiera, no es nomás llenarnos la cabeza con información, sino es un respaldo a nuestra fe, no es una fe que piensa. Pero bueno, siguiendo adelante, me gustaría, no sé si tienes tú a Flavio Josefo. Creo que este personaje es uno de los historiadores más importantes del mundo en el siglo I. Sabemos que era una persona que venía de una etnia o cultura o religión judía, ¿no? Y este era un historiador, era un escritor que se encargaba de, pues vaya, de escribir todo lo que pasaba en esa época dentro del pueblo judío. Entonces él tiene varios escritos muy populares, pero específicamente en un escrito que se llama Antigüedades, que escribió alrededor del año 93, pues ahí hace mención, y si quieren buscarlo, está específicamente en el libro 18. Pueden buscar Antigüedades de Flavio Josefo, el libro 18, y ahí menciona específicamente a un Jesús, y es Ujú. muy interesante.
Ahora sabemos que puede que, y dicen, hay varias teorías que el texto ha sido un poco modificado, pero no quita que este personaje, que era un judío, que estaba en contra del cristianismo, mencionó a Jesús. Y en este pasaje que él escribe, habla de Jesús como un hombre sabio, y lo que me parece interesante es que dice que era hacedor de obras sorprendentes. Ujú. Y es interesante qué quiso decir con eso, ¿no? Y cuando vemos los evangelios y vemos las obras milagrosas que él hacía, pues yo creo que a eso se refería. Y también hace mención que fue crucificado bajo Pilato, Ujú. lo mismo que dice la Biblia. Y esto se escribió en el año 93, recordemos, después de Cristo. Y aún así encaja a la perfección con lo que nosotros tenemos, que se escribió 30, 40 años después. Y esto se escribió alrededor de 70 años después, ¿no? Entonces, ah, pues la mayoría de estudiosos aceptan que hay una autenticidad en este texto y que respalda a las escrituras que nosotros tenemos. También en el libro 20, en el mismo de Antigüedades, Josefo menciona específicamente a Santiago, Ujú. y Santiago también aparece en nuestras Biblias. Y sabemos que Santiago era el hermano de Jesús. Lo interesante que aquí Flavio Josefo dice, menciona a Santiago, hermano de Jesús, y luego dice, llamado el Cristo. Y este pasaje último de Santiago, este que les acabo de decir, nadie niega que es 100% auténtico, que no hay modificaciones. Entonces me parece interesante esto, que él, no siendo cristiano, queriendo borrar el cristianismo, teniendo su lucha cultural en contra del cristianismo, pues mencione a Jesús. Sí, es interesante porque ahí en la parte donde habla de Santiago, menciona, dice que Festo había muerto. Festo sale en Hechos, es el que mandó Pablo a Roma, es el que juzgó a Pablo junto con el rey Agripa. Okay. Pero aquí, pues, Josefo menciona Festo había muerto, iba otro en camino que iba a reemplazarlo, Albino, y pues menciona una reunión del Sanedrín, que eran pues los mismos que juzgaron a Jesús. Uh-huh. Al parecer ellos seguían luchando en contra de los Del cristianos cristianismo, así es. y que ellos pues mandaron a Santiago y otros que estaban con él a ser apedreados. Y tengo que recordar que Josefo no era ningún amigo de los cristianos. Uh-huh. Él, de hecho, él fue el último gobernador ahí en Israel. Se puede decir que él tuvo el puesto de Poncio Pilato, de Festo, de todos ellos. Y ni los judíos lo querían porque él traicionó a su patria, apoyó a los romanos cuando el emperador Tito, pues todavía no era emperador, pero el general Tito, cuando él destruyó el templo a Jerusalén, Josefo se puso al lado de él para salvar su vida Uh-huh. y se fue de regreso a Roma porque ya no podía estar ahí en Israel porque los judíos no lo querían. Entonces ni Así los es. judíos ni los cristianos pues querían a Josefo. Uh-huh. Pero él confirma que Jesús sí existió, Así es. que Poncio Pilato fue el que lo mandó a crucificar. Y pues él como gobernador, él tenía acceso a todos esos documentos, él sabía muy bien la historia, lo que había pasado. Así es. Y hay otro que quiero mencionar ahorita, Uh-huh. Tácito. Okay. Él escribió un libro de historia, Anales, y él fue un senador romano y procónsul también, que como gobernador. Entonces estamos hablando de alguien muy importante Sí, en el personas Imperio Romano, sí. reconocidos. Sí, Uh-huh. en su época era muy reconocido, un hombre muy poderoso. Y él en su libro menciona de pues el incendio que hubo en Roma cuando Roma se quemó y él menciona cómo Nerón pues él usó a los cristianos como chivos expiatorios. Todos estaban enojados con Nerón y supuestamente él es el que provocó el incendio que quemó una gran parte de la ciudad.
pues ya la gente enojado con él. Entonces él culpó a los cristianos y fue cuando empezó la persecución ahí en Roma de los cristianos. Pero Tácito en su libro, él menciona, dice que hubo un grupo dice que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Pues cuáles eran sus crímenes, pues ellos no adoraban el templo, no hacían lo que hacían los demás. Pero dice que su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Okay. Y pues ahí está otra confirmación. Él da los mismos detalles, pues Poncio Pilato mandó a crucificar a Jesucristo, pues lo menciona aquí como Cristo, el fundador del secto de los cristianos, y, y pues que ejecutaron a Cristo bajo Poncio Pilato, que el emperador Tiberio estaba en ese tiempo, y dicen que con la muerte de Jesús, pues fue sofocada un tiempo la superstición de pues, los creyentes, los que creen en Jesús. Pero dice que después se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma. Y ahí tenemos la confirmación como Jesús murió, ellos dijeron, no, pues ya se había acabado esa secta, los seguidores de Jesús, pero sale de nuevo y se expande por todo el imperio romano hasta que llega a Roma. Y vemos el crecimiento de la iglesia que está mencionado aquí en esa parte, en ese libro de Tácito. Sí, es muy interesante esto que miramos porque estos ambos personajes que mencionamos, tanto Josefo como Tácito, pues no compartían la fe cristiana ni compartían nada al respecto con ellos, incluso los odiaban, ¿no? Y vemos que uno venía de historias, era un historiador judío y el otro lo podemos describir como como un historiador romano, ¿no? Y ambos eran enemigos del cristianismo. Y eso respalda mucho nuestra fe y nuestra creencia, porque ambos confirman que existió un Cristo, existieron unos seguidores de este Cristo, mencionan que fue ejecutado, incluso mencionan que fue bajo el cargo de Poncio Pilato. Y es lo mismo que nosotros podemos encontrar en las escrituras, ¿no? Cuando nos acercamos de una manera histórica a la Biblia, pues podemos respaldar esta historia que encontramos fuera de la Biblia también. No sé si tienes algún otro personaje, porque yo me encontré con Plinio el Joven, se llama, es otro de estos personajes, que era también un gobernador. Y es interesante esto, que todos estos documentos no vienen de cualquier persona X que no estudió, así como mencionabas tú, ¿no? Que eran pescadores o algo. Vienen de personas importantes, con cargos importantes dentro de la cultura en la que estaban. Y este Plinio el Joven, que así era conocido, era un gobernador de Bitinia específicamente. Y Plinio escribió una carta al emperador Trajano, y esto fue alrededor del año 112, 115, ya después de Cristo. Y describe a unas personas que seguían a un tal Cristo, pero no solo eso, sino que como que decían que Cristo era su Dios. Entonces en esta carta textualmente dice, y estas personas cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Lo interesante es que él no estaba de acuerdo y menciona la manera en que él escribe un Dios, es un Dios como en deidades. Lo podemos ver ahora como con una D minúscula, ¿no? Decían que era su Dios con D minúscula, porque no creía, no compartía él esa fe que los cristianos tenían. Pero vemos que desde que Cristo resucitó, era adorado como un Dios Cristo. Tenía seguidores y hacían himnos, daban su vida por la fe en Jesucristo, ¿no? Estos
personajes que ya vimos, pues demuestra que desde muy temprano, dentro del Imperio Romano, dentro del pueblo judío, existía un movimiento. Eso no se puede negar. Se tambaleó tanto los romanos como los judíos, porque algo pasó con ese personaje. Ese personaje logró tener muchos seguidores, incluso aun cuando murió sus seguidores siguieron. Entonces, pues yo creo que este Cristo es el Cristo en que nosotros creemos hasta el día de hoy, ¿no? Sí, yo tengo otra persona que es interesante. No es judío ni romano. Se llamaba Mara Bar Serapión, un filósofo sirio. Okay. Y también era un estoico. Es una filosofía de ese tiempo. Y entonces él no era un creyente en Jesús. Probablemente creían más en las filosofías griegas, Sócrates, Platón y todos ellos, más que en un Dios. Pero él estuvo encarcelado alrededor del año 70, un poco después de 70, y él escribe una carta a su hijo. Y es interesante porque él menciona la muerte de 3 personajes. Dice en su carta, ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Entonces menciona la muerte de Sócrates y culpa a los atenienses por matarlo. Y dice que destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. Entonces mencionan, pues mataron a Sócrates y les fue mal. Y luego dice, ¿qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras, otro filósofo de ese De tiempo? ellos, ajá. Y dice, en un instante su tierra fue cubierta por la arena, hubo una tormenta de arena después de la muerte de Pitágoras y les fue mal. Y después dice, ¿qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? No mencionan a Jesús como Cristo por su nombre, pero el rey sabio, ¿quién será el rey sabio de los judíos? Pues ya después nos da una pista aquí, porque dice, después de aquel hecho su reino fue abolido. O sea, cuando General Tito destruyó a Jerusalén, destruyó el templo. Y la conclusión, pues que llega ese filósofo Mara, dice, dice, justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar, y los judíos destruidos y expulsados de su país y viven en la dispersión total. Entonces él dice, pues ellos mataron a su rey sabio y por eso pues ya fue destruido su país y ellos expulsados de su país. Y al último, él escribe aquí en su carta, pero Sócrates no murió, definitivamente continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera, ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Entonces él reconoció que en su tiempo, estamos hablando de 40 años después De de la la muerte de muerte. Jesús, todavía tenía seguidores, todavía Sí. había creyentes en lo que él enseñaba. Y era muy popular porque ¿de dónde es? Era sirio, dijiste. Sí, Entonces, pues el cristianismo se fue para todos lados, pues que incluso estos personajes creían en él. Fíjate, que se me hizo muy interesante. Nunca había escuchado de este personaje. Y es interesante porque, corrígeme si estoy mal, pero lo menciona como el rey sabio, ¿no? Pero los judíos no tenían reino. no, ellos no tenían Ajá. rey en ese Sin tiempo. Estaba embargo, el rey Herodes, que no era no era de... judío, y ellos tenían el procurador romano, Ajá. gobernador. Sí, sin embargo, las personas que no eran judías lo miraron a él como un rey. Incluso en la crucifixión, que vamos a entrar ya en este tema, ahí pusieron
que era el rey de los judíos, ¿no? Así lo puso Poncio Pilato. Ajá, entonces me imagino que de ahí salió crucificaron al rey de ellos. Entonces, sí, es muy interesante, la verdad. Me gustó mucho esta información que nos compartiste. No sé si quieres comenzar a hablar del tema de la crucifixión ahora, porque creo que va enlazado con la existencia de Jesús. Y la verdad hay muchas cosas que podemos mencionar. De hecho, traje aquí un libro que la verdad lo recomiendo. Hay muchas editoriales que lo tienen, pero pues este es de Editorial Vida y se llama El caso de Cristo. Es apología básica, lo puedo decir, pero la verdad que este libro hasta académicos lo siguen leyendo y es como una guía que estudian y repasan en cada instante porque la verdad está muy completo. Trae muchas entrevistas a científicos, a muchas personas, entonces sí, lo recomiendo y Aarón también lo recomienda, también lo ha leído. Sí, el autor de ese libro, él hizo la investigación como reportero porque su esposa se había convertido, estaba yendo a la iglesia y él quería convencer a su esposa que era mentira lo de Jesucristo. Después de su investigación se convirtió Se también convirtió en... y ahora Sí. él defiende el cristianismo. Entonces sí, es un muy buen libro. Quiero leer algo aquí de 1 de Sí. Corintios 1, como estamos hablando de la crucifixión. Y muchas personas hoy en día dicen, pues qué raro el mensaje de la crucifixión. Muere Jesús en la cruz, matan al Hijo de Dios. Hay personas que dicen que el cristianismo es una religión muy sangrienta. No, pues no agrada a veces el mensaje de la cruz, de la crucifixión. Pero en los tiempos de antes, en el primer siglo, pues no era un mensaje popular. Y es lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. de Dios. Y más abajo en versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces los judíos, ¿qué buscaban ellos? Milagros. Pues Jesús hizo milagros también y aún así no creyeron. Pero para ellos la crucifixión fue algo muy difícil de aceptar. Porque en el Antiguo Testamento dice, pues maldito cualquier persona que esté colgado en un madero. Entonces ellos veían a Jesús como, pues él recibió una maldición De y parte de Dios, de ¿no? parte Sí. de Dios. Entonces ellos no aceptaban eso, era un tropezadero para ellos. Y para los gentiles, para los griegos, ellos buscaban sabiduría. Ellos tenían sus filósofos. Y no sé si te acuerdas cuando Pablo fue a Atenas y Ya. estaba hablando con los filósofos y ellos, pues escuchando bien hasta que llegó a la crucifixión. Y ellos dicen, no, eso no lo podemos aceptar. Era una locura para ellos la Sí. crucifixión. Ellos querían un hombre sabio que compartían un buen mensaje, pero ya llegar a la crucifixión de Jesús, su sacrificio, pues es algo que ellos no querían aceptar. Sí, es muy interesante esto cuando entramos a hablar de la crucifixión, porque, bueno, vemos que Pablo también es algo de presumir para nosotros. Presumimos la cruz, predicamos la cruz. Pues es una locura, es algo muy loco porque para ellos, lo que ellos estaban viviendo en el primer siglo, pues la cruz era un método de castigo que se usaba. Los judíos lo miraban como una maldición de parte de Dios y los romanos lo usaban como un castigo a los criminales, ¿no? A los malhechores, a los rebeldes. Y eran criminales no cualquier tipo, eran criminales políticos, los que eran crucificados. Entonces la cruz era algo público, era algo humillante, además de doloroso, ¿no? Era un brutalismo
indescriptible, me imagino. Entonces, los primeros cristianos, si ellos estuvieran inventando que de Cristo, ¿no? Si estuvieran inventando esta historia para ganar seguidores, pues nunca hubieran elegido una muerte así de vergonzosa de su líder, ¿no? Hubieran elegido algo más victorioso. Pero escriben esto, que es vergonzoso para ese tiempo, a los que no entienden, lo escriben así porque así fue. No lo hicieron para ganar más seguidores porque chocaba esa idea. No podían ganar más seguidores con la crucifixión, con la muerte del líder. ¿Cómo iban a seguir si el líder ya no estaba, no? Ujú. Entonces, era una pésima estrategia si hubiera sido un invento. Pero, pues hay detalles más a profundidad y podemos ver, no sé si tienes algún punto que quieras mencionar acerca de un dato de la crucifixión. Pues nomás mencionar que los arqueólogos encontraron los restos de un hombre que había sido crucificado. Ujú. Y de hecho, pues tenía el clavo en los pies, todavía estaba encajado en el hueso el clavo. Y eso sí es una prueba que sí existía la crucifixión en ese tiempo. Sí, era una manera muy dolorosa de morir, muy fea esa muerte. Y como tú dijiste, Chuy, muy humillante. Ujú. Y pues sí, no tiene sentido que inventen una historia así. Y Pablo mismo, él no quería aceptar la historia de Jesús hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Pero él escuchaba eso de la crucifixión y decía, no, pues hay que acabar con estas personas. Ujú. Él no quería aceptar este mensaje. Entonces, cuando él escribe aquí que para los judíos era un tropezadero, pues él se identificaba porque en algún momento él también batallaba para creer ese mensaje. Es Mm. decir, no, pues yo no puedo aceptar eso. Era un enemigo y ya después se convirtió Mm. porque vio a Jesús resucitado. Y los mismos discípulos, ellos pues también dudaban de, pues no de la crucifixión, pero ya después vamos a hablar de la resurrección y Sí. todas las dudas que ellos tenían. Era Ujú. algo difícil para ellos aceptar también, pues ya mataron a nuestro líder, nuestro Mesías, ya es el fin de todo. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y porque para ellos Jesús había perdido, los judíos habían ganado y pues ya sabemos que la resurrección cambió todo eso, pero es algo que ellos no esperaban de ver a su Mesías crucificado Crucificado de esa y manera. hasta ahora los judíos no quieren aceptar ese mensaje. Ujú. Pues no sé si tienes algo más que mencionar al respecto, pero creo que pues ya hay muchas evidencias que hemos mencionado, varios datos históricos, y si algo queda claro, así como una conclusión que podemos sacar de todo estos textos que hemos leído, es que podemos contestar a dos preguntas. La primera es sobre si existió Jesús, Ujú, y con todo esto que dijimos, hasta los que no tienen fe en él dicen que sí existió. ujú, Sí existió y hay evidencia histórica que afirma que así fue. No hay duda de que existió Jesús. Y algo que queda muy claro también, que hay múltiples fuentes que afirman esto, es que un tal Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato. De eso ujú. no hay duda tampoco, ¿no? Hay múltiples fuentes antiguas que lo confirman. Entonces, eh, la pregunta ya no es si existió, ¿no? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las Ujú. evidencias nosotros, ¿no? Sí, y algo interesante pues del Islam, que en el Corán pues habla de Mm. Jesús Ujú. como un buen hombre, buen maestro, lo pone como profeta, dice que fue el Mesías, pero dice que Jesús no fue crucificado, porque para ellos era algo difícil de aceptar también, para los musulmanes. Ujú. Pero ¿a quién vamos a creer?
ya vimos los historiadores de los tiempos de los apóstoles que confirman la crucifixión de Jesús. Vemos el testimonio de los discípulos, de los apóstoles que estuvieron con él. Todos afirman la crucifixión. Sí. Entonces, ¿por qué creerle a Mahoma, que vivió más de 500 años después, que nunca conoció a Jesús, no estuvo ahí? Y pues cuando toda la evidencia nos dice claramente que Jesús sí fue crucificado, pues tenemos que llegar a esa conclusión, que sí, Él murió en la cruz. Y es algo que nosotros tenemos que ver como creyentes, es qué significa para nosotros ahora que Jesús pues ha sido crucificado. Ya tenemos que ver el por qué, que sería otro episodio, pero pues Jesús murió en la cruz por nosotros, Él murió en nuestro lugar y podemos tener la certeza que Él sí murió, que Él sí derramó su sangre en nuestro lugar y que a todos nosotros nos ofrece la salvación. Así es. Así que pues los invitamos a que ustedes mismos hagan su propia investigación al respecto, que no se queden, como siempre decimos, que no se queden con lo que nosotros decimos. Y pues nada, los invitamos a que si tienen preguntas, pues nos contacten. Ahí están el Facebook, ahí están los comentarios en el mismo canal de YouTube. Y pues nada, los invitamos a que sigan sintonizando este podcast porque hasta ahora hemos sido constantes, ¿no? Que era lo que al principio queríamos, tener una constancia. Y pues nada, que sigan aprendiendo con nosotros. Dios les bendiga a todos.